Bienvenidos a Un Mundo con Opinión. Soy Juan Camborda, director y conductor de Un Mundo con Opinión. Hoy, dada la gravedad de la situación del país, la vacancia de Pedro Castillo el día de ayer, hemos preparado un texto que lo vamos a leer. Crónica de una vacancia anunciada. La vacancia de Pedro Castillo por el Pleno del Congreso el miércoles 7 de diciembre del 2022 no sorprendió a nadie. La sorpresa fue el último manotazo de ahogado que dio el presidente Castillo, en ese momento todavía presidente, en su intento de mantenerse en el poder con la esperanza de que el pueblo reaccione y le apoye. Disolver el Congreso, cuya popularidad es la más baja en las encuestas de opinión. El 94% está en contra del Congreso, solo el 6% la respalda. ¿Cómo explicar la decisión de Pedro Castillo que aceleró y justificó el acuerdo de vacancia por un Congreso que había disuelto? La vacancia estaba anunciada desde el mismo día que este profesor rural obtuvo mayor cantidad de votos que Keiko Fujimori, derrotando a la hija del reo Alberto Fujimori, condenado a cadena perpetua por ser jefe de un gobierno cleptócrata y autor mediático de crímenes de lesa humanidad, quien junto con su socio Vladimiro Montesinos y una corte de militares y civiles corruptos se enriquecieron con los recursos del Estado y la venta de las principales empresas públicas, que las pusieron a precios como si fueran chatarra. Keiko Fujimori no aceptó su derrota y comenzó la campaña para impedir que Pedro Castillo sea proclamado presidente del Perú, y al no prosperar esta mentira del fraude, se inició el mismo día de la instalación del Congreso la campaña por la vacancia presidencial. Pedro Castillo y Vladimir Cerrón no tuvieron la capacidad de comprender el mensaje del pueblo peruano. Lo he señalado en varias oportunidades, tanto en este programa, Un Mundo con Opinión, como en los editoriales del diario Jornada de Ayacucho. Pedro Castillo no ganó las elecciones. Keiko Fujimori las perdió. Y no se trata de un sofisma, sino de una verdad. El pueblo peruano votó no por Pedro Castillo, votó contra Keiko Fujimori. Si no, recordemos la consigna de las grandes marchas de esos días previo a las elecciones de la segunda vuelta. No era Castillo presidente, sino Fujimori nunca más. El poder obnubila a las personas. Vladimir Cerrón, dueño, junto a su familia de Perú Libre, no entendió absolutamente nada de lo que pasaba en el Perú. Creyó que había ganado las elecciones y que era su programa el que tenía que aplicar, comenzando por la Asamblea Constituyente. No buscó alianzas y en las reuniones que sostuvo con las bancadas en el Congreso que habían votado contra Keiko Fujimori, quiso imponer a su hermano Valdemar Cerrón como presidente del Congreso, y eso no lo aceptaron las otras bancadas que se aliaron con el Fujimorismo, que con más experiencia no pidió la presidencia ni siquiera estar en la mesa directiva, pero sí votar por una mesa contra el Ejecutivo, y resultó elegida una candidata de Acción Popular porque Perú Libre fue incapaz de presentar una lista para la mesa directiva del Congreso. Así, Mari Carmen Alba resultó presidenta del Congreso. Y desde ahí comenzó la campaña para
la vacancia de Pedro Castillo. Sin ninguna alianza en el Congreso y con el apoyo solo de Juntos por el Perú, era imposible que pudiera armar un gabinete que le permita sortear todos los obstáculos que se le iban a presentar durante su mandato. Si hablamos de alianzas, es bueno recordar que Acción Popular, para tener mayoría en el Congreso, hizo una alianza con el PPC en 1980 y le entregó a ese partido, al PPC, 4 ministerios de los 12 que había en ese momento, y varias de las empresas públicas para que se haga responsable. No era una repartija, era el resultado de un acuerdo de gobierno. Y eso hay que entenderlo así. En las alianzas se trabaja así, asumiendo responsabilidades. Castillo y Cerrón fueron incapaces de entender eso, y en declaraciones totalmente desleales, calificó a sus aliados con el término despectivo de caviares, y a los otros partidos que habían votado contra Fujimori los calificó de partidos que buscaban puestos de trabajo. Calificativos que no gustaron a nadie, especialmente ese calificativo de caviar traído de Europa por Aldo Mariatti, el nieto de José Carlos, para señalar a la gente de clase media que utiliza un lenguaje progresista y que cuestiona el modelo neoliberal, pero son profesionales con experiencia en el sector público y privado, en la docencia universitaria, y que son despreciados por la derecha, especialmente por la ultraderecha, porque los considera traidores a su clase. Pero volviendo al tema, no habían cumplido 6 meses cuando se presentó la primera moción de vacancia que no prosperó. En lugar de recomponer las alianzas y ampliar el círculo con otros movimientos de izquierda, centro-izquierda e incluso centro-derecha, para tener un gabinete que le ayude a afrontar las arremetidas de la ultraderecha, hicieron todo lo contrario. Alejaron de su entorno a quienes lo habían apoyado a regañadientes en la primera moción de vacancia y votado en contra. A partir de ese momento, era cuestión de esperar cuándo se presentaría otra moción de vacancia, y no pasó mucho tiempo para que suceda. Formalmente se había roto la relación entre Cerrón y Castillo, y éste había obtenido su propia bancada, el bloque magisterial, y su ministro, para enfrentarse a un viejo enemigo de sus años de dirigente de la disidencia del SUTEP, Patria Roja, la única organización política que se sigue llamando Partido Comunista del Perú, que defiende a Cuba y Venezuela, que califica a Estados Unidos como un enemigo de América Latina y mantiene relaciones con el Partido Comunista de China y otros partidos comunistas existentes en las exrepúblicas de la Unión Soviética. El tema, el control de la derrama magisterial, que supuestamente lo controla Patria Roja a través del SUTEP. Es decir, no toda la izquierda apoyaba a Castillo, y más de una se pronunciaba contra sus medidas, por ejemplo, la contrarreforma universitaria, pero eso parece que no la entendió o no lo quería entender. Ni él ni Cerrón parecían entender que este era un gobierno fallido. Pero no solo tenía esas características de ineptitud por la falta de profesionales capaces de dirigir los ministerios y los organismos descentralizados, como es Salud. Por ejemplo, su entorno más cercano comenzó desde un principio a utilizar el poder para obtener prebendas en los concursos para la ejecución de obras, especialmente en los ministerios que manejan más dinero, transportes y comunicaciones, y vivienda y construcción. No hay que ser ingenuos y pensar que Castillo
desconocía las reuniones de su cuñada y su esposa con los alcaldes que iban a beneficiarse de las obras, y que sus sobrinos coordinaban la entrega de obras mayores, como el caso de los puentes Tarata y otras obras del Ministerio de Transportes. Hay un dicho que circula en los pasillos de la administración pública: cuídate de tu parentela. Y tiene fundamento, porque es la familia la que comienza a utilizar, con conocimiento o no, del poder que tiene el funcionario público para negociar desde cargos de confianza hasta obras. Y eso lo hicieron, evidentemente, sus sobrinos, hasta ahora prófugos de la justicia. A la tercera va la vencida, y se cumplió. No en la hora fijada, 3 de la tarde, momento en que debería iniciarse la sesión de vacancia a la que Castillo había asegurado que iría, y debía haber ido. Los abogados penalistas recomiendan a sus defendidos que deben negar todo, que deben cuestionar los cargos que le imputan, y que al final, si pese a todos sus argumentos es vacado, sale con la frente en alto, manifestando que se trata de una vacancia política y que todos los cargos son falsos y terminarán olvidándose. ¿Acaso no sucede eso con las denuncias de corrupción que vacaron a Vizcarra? ¿Alguien se acuerda de eso? No. Pero no actuó así Castillo. No hay explicación para que haya tomado una medida que era un suicidio: la disolución del Congreso. No contaba con el apoyo de la población, ni de la policía, ni de las Fuerzas Armadas, ni había una masa convocada por él para que lo respaldara en la calle. Estaba solo, y a la medida que leía su mensaje disolviendo el Congreso, sus ministros iban renunciando, incluso su abogado renunció. Era la soledad del poder perdido, la soledad a la que están condenados los que no supieron administrar el poder, que es tan efímero y que en cualquier momento se va y te abandona. Hoy está detenido y posiblemente pase al fondo Barbadillo, para que ahí cumple su sentencia si se demuestra que es el jefe de una organización criminal destinada a recibir coimas para la ejecución de obras, es decir, varios delitos de corrupción. Este es el resumen de un gobierno que no comprendió su precariedad, de su triunfo en la segunda vuelta. El costo lo va a pagar la izquierda peruana, y la derecha, especialmente la ultraderecha, sale fortalecida. Si la aventura militarista de Sendero Luminoso, responsable del conflicto armado interno, generó en la ciudadanía poco enterada de calificar a todo el que piensa que el socialismo es mejor que el sistema capitalista de terruco, ahora con la experiencia del gobierno fallido de Castillo, le agregarán que no solo son terrucos, sino corruptos. A la izquierda le va a costar mucho volver a convencer que ni Guzmán y menos Castillo encarnan los principios del socialismo. Va a ser un trabajo duro en una sociedad donde compiten el nihilismo y el hedonismo, pensando en vivir al ritmo de una sociedad consumista condenada a desaparecer por la tragedia climática y la cercanía de una tercera guerra que acabe de una vez con la vida en el planeta. ¿No será por eso que los jóvenes de los países desarrollados no quieren casarse y menos tener hijos? Porque saben que si se mantiene el modelo van a dejar a las futuras generaciones sin recursos, con una superpoblación, y si hay una guerra nuclear, esas armas no se han construido para los desfiles, en algún momento serán utilizadas.
Esa es mi opinión sobre Pedro Castillo y la vacancia. Y mis preocupaciones sobre el futuro de nuestro país y el futuro de la humanidad. Si compartes mi opinión, compártela. Si estás de acuerdo con mi opinión, compártela con tus amigos, con tus seguidores. Si discrepas, hazlo conocer, tienes todo el derecho. Sígueme en Facebook. El texto completo que he leído está publicado en Facebook. Sígueme en Instagram. En TikTok hay un pequeño resumen sobre esta crisis peruana. Y en Crónicos de Polemarco también está el texto completo. Que tengas un buen día. Nos volvemos a ver la próxima semana.